Yo te escucho bien, ¿eh? Bienvenidos a todos. Bueno, una vez más, gracias por estar, gracias por venir a un miércoles de charla. Primero que nada, Pablo, bienvenido. Gracias por sumarte hoy al espacio. ¿Cómo estás? Bien, bien, un poco cansado, que son las 10 de la noche ya, y yo a estas horas ya no estoy normalmente para muchas charlas públicas, pero bien. Nada, Sí. gracias por invitarme hoy a tratar del tema, que normalmente no suele haber muchos foros. No, y gracias por sumarte. Por lo general, en Frontend Army tratamos de invitar gente que nos cope lo que hace, que quiera un poco charlar de su día a día, contar distintas experiencias y un poco las cosas que hace. Y nada, en el capítulo de hoy tenemos algo muy interesante y muy de frontend. Así que para ir arrancando un poco, ¿querés contar un poco, presentarte y contar un poco tu experiencia anterior y qué te trae un poco al capítulo de hoy? Ok, vale, pues mi nombre es Pablo, yo me dedico al diseño de producto digital. Bueno, sí, repasando un poco mi trayectoria, empecé haciendo diseño editorial y de ahí pues empecé a trabajar un poco de web cuando todavía no era conocido como UX, UI o diseño de producto como tal, no eran términos que se utilizaran. Primero como consultor, formando parte de una consultoría y luego ya por cuenta propia. Los últimos años, dedicado los últimos 5 años al sector de tech, de la tecnología de la educación, y de forma casi simultánea, pues fue cuando me empecé a un poco a interesar más por temas de sostenibilidad, a formarme y también a impartir talleres para crear un poco de conciencia. Primero, bueno, empecé con temas del cambio climático y luego un poquito más con ecología general, y actualmente, pues esto me dedico, compagino mi actividad profesional como diseñador de producto digital junto con la de facilitador de talleres de sostenibilidad, tanto de forma voluntaria al público como de forma más profesional a empresas, centros educativos, etcétera. Muy bien. ¿Y qué tipo de talleres? O sea, ¿querés contarnos un poco cómo son los talleres, qué fin tienen? Ok, pues los talleres hay como dos ramas, por así decirlo. La primera, que es la que está más enfocada al público general, es más de divulgación y de conciencia. Sí que hay un poco una labor de toma de acción, etcétera, y un poco de guiar hacia dónde podemos ir como individuos, pero ahí es un poco se queda ahí. Luego, los que son más profesionales sí que están un poco más enfocados a. Perdón, los que son para empresas sí que están más enfocados a pues, crear una hoja de ruta, un plan de acción, etcétera, para mejorar el impacto de las sobre todo de empresas. ¿Y Pero bueno, eso no es un poco suele estar relacionado con el Green UX o con el ecodiseño de productos digitales, pero no exclusivamente. Mm, Bien, y ya para meternos un poco en el tema de Green UX, ¿qué es Green UX? Así, definición de libro, definición de manual. ¿Qué beneficios trae Green UX? Ok, pues básicamente es aplicar principios de ecología a los procesos de diseño. Vale, no es una disciplina diferente del diseño como tal, sino que simplemente es añadir esta perspectiva a las prácticas y los procesos de diseño habituales que se aplican tanto diseño de servicio, de producto físico o de cualquier diseño que nos pongamos delante, igualmente se puede aplicar en el diseño de productos digitales y de servicios digitales, ¿no? Claro. Entonces se basa en esto, en crear, el objetivo es crear productos digitales que tengan un impacto positivo tanto para el medio ambiente, que es igual lo que más nos viene a la cabeza cuando hablamos de algo verde, algo sostenible, pero también para el usuario, en fin, el usuario principal que, aunque parezca un poco obvio, si te paras a analizar un poco los efectos que tienen los productos digitales, no todos son positivos, ¿no? Y sobre todo los productos y servicios relacionados con la economía de la atención, pues te das cuenta que el impacto en las personas no es el mejor y bueno, es un tema que hay que tratar y poner encima de la mesa, sobre todo en ámbitos profesionales entre personas que nos dedicamos a crear estas experiencias. Acá te hago un paréntesis porque Entonces es básicamente.
Me dejaste en duda. Economía de la Sí, atención. Contame un poco más al respecto. Es la primera vez que escucho del verbo. sí, economía de atención me refiero a estos negocios que al final se basan en tenerte enganchado a una pantalla, ya sea consumiendo entretenimiento, bueno, principalmente entretenimiento, pero bueno, podría ser otro tipo de contenido, ¿no? Y esto, pues, los impactos, el efecto positivo que buscan está como se da por hecho, ¿no? Que es eso, entretenernos, informarnos, etcétera, pero hay toda una gama de, de efectos negativos que nos tienen, pues, tanto a nivel psicológico, bueno, problemas de ansiedad, autoestima que generan el abuso de pantallas Mm, y luego, más a nivel tangible, medioambiental, ¿qué quiere decir que una pantalla esté 8 horas encendida en cada uno de nuestros bolsillos? ¿No? Bueno, eso me refiero. claro. ¿Qué sucede? ¿Cómo tenemos que llevar? ¿Perdón? ¿Y qué te llevó a investigar sobre este tema? Bueno, principalmente, o sea, el hecho de alinear mi actividad profesional con mis valores, ¿no? Al final, si buscas hacer un impacto positivo y quieres ir un poco, ir al meollo de la cuestión, no quedarte solo en el impacto directo que tiene tu producto, tu servicio, sino más allá, qué es necesario para que tu servicio o tu producto funcione a nivel de sostenibilidad digital, ya hablando de infraestructuras, de dispositivos, etcétera. Al final no somos conscientes, o muchos no somos conscientes, porque en el sector digital está todo como en la nube y es todo como muy intangible, ¿no? Pero el sector digital no deja de ser una industria muy extractivista. Que, y la mayor parte de los impactos de la industria se producen precisamente en las fases de producción y desecho de dispositivos, ¿no? Claro. Y no solo son impactos medioambientales, sino también sociales, porque estos procesos suceden en geografías donde precisamente las legislaciones quizás son más laxas y se permiten más abusos de las poblaciones locales, ¿no? Entonces, desde mi actividad diaria, de rutina de diseñador, por así decirlo, cómo se pueden aligerar estos impactos? Pues diseñando productos que sean más sostenibles, que tengan, por un lado, que optimicen el uso de recursos computacionales, de forma que los dispositivos tengan una vida útil más larga, que sean más inclusivos también, porque claro, la cobertura que tenemos en ciertos lugares, en países industrializados, no es la misma cobertura de señal que podamos tener en otras regiones del mundo, ¿no? Entonces, cuanto menos exigente a nivel de computación sea un servicio, va a poder llegar a más gente. Por poner un ejemplo de lo que sería uno de los beneficios o uno de los principios del ecodiseño. Y otro que podríamos destacar sería la accesibilidad, ¿no? Al final, por definición, cuando un producto es más accesible, también es más usable. Y es curioso como como creando productos bajo estos principios, el resultado como que se retroalimenta. El resultado es mejor para el general, incluso no para el caso específico de uso que tú hayas planteado. Y yo vengo mucho de lo que es el palo desarrollo de software puro y duro. ¿Me querés dar como 3 o 4 tips de patrones de UI o de UX que yo puedo aplicar rápido en mi día a día para hacer plataformas un poco más ecosustentables? 3 Sí, patrones rapiditos, así cortitos, chiquititos. a ver, al final pues sería simplificar los flujos, ¿no? De forma que el usuario termine su trabajo, la tarea que tiene encomendada en tu producto lo antes posible, de forma que al final esa máquina, que no deja de ser una máquina, está funcionando el menor tiempo posible. Eh, los assets que utilizamos, racionalizarlos, utilizar assets que pesen poco, de forma que pues las peticiones y las respuestas de los servidores sean más ligeras, y eso pues todo lo que acarrea, ¿no? Pues el servidor requerirá menos energía si tiene que almacenar menos datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y un tercer tip podría ser, bueno, creo que lo más común, lo que más extendido está es el hosting, el green hosting, ¿no? O un hosting de datos que
eso, que esté alimentado por energías renovables, aunque eso igual no te aplica mucho a ti como desarrollador, Raya. Como desarrollador sé que hay diferencias en ese sentido en cuanto a energéticamente o a nivel de computación cuán exigente es los diferentes lenguajes de código. Entonces igual podrías hacer un testeo a ver qué código te funcionaría mejor para tu objetivo y cuál es el menos exigente y apostar por él. Sí, un poco para añadir un poco de letra al tema, nosotros nos conocimos con Pablo en una charla que di hace unas semanas en el coworking donde trabajamos y un poco yo lo encaré bastante del lado técnico de decir tipo, ok, nosotros como desarrolladores venimos muy enfocados en optimizar procesos y en hacer que lo que desarrollamos sea computacionalmente ligero y que tarde la menor cantidad de tiempo posible, pero hay todo un bagaje más ecológico e importante que le da muchísimo y empieza a cobrar mucho más sentido cuando empezás a tomar en cuenta tipo algo real, que es algo que vamos a tratar igual en un ratito, que es que nosotros vemos productos ecológicos y muchas veces tipo vemos envases ecológicos en la calle, pero no nos damos cuenta que hay productos digitales que esos también deberían ser ecológicos y deberían tener una conciencia ecológica. Claro, efectivamente. Y más cuando cada vez hay un uso más intensivo, ¿no? Está la llamada aceleración de usos que utilizamos la tecnología digital para casi todo. Y cuanto más se extienda el uso, porque actualmente, digamos que a nivel global no está democratizado, quiero decir, no todo el mundo tiene el mismo acceso a la tecnología digital, pues eso se multiplicará por el número de habitantes, nuevos usuarios, ¿no? Entonces, claro, empezar a diseñar productos eficientes ya es urgente. Acá preguntan del chat. Primero que nada, ¿con productos digitales nos referimos a hardware? No, hablamos de experiencias digitales, sí. De UX, UI, de productos y servicios digitales, sí. Sí, aplicaciones, etcétera. O sea, justamente todo lo contrario, o sea, sería el software. Todo lo que corre a nivel digital y que nosotros utilizamos. Sí. A ver, tampoco diría que son cosas distintas, evidentemente, pero están relacionadas, ¿no? Al final el hardware se gasta más cuando utilizamos un producto que no es eficiente energéticamente, ¿no? Requiere un mayor poder computacional, como decía, pero también esa búsqueda por una actualización constante y siempre la evolución de la herramienta, incluso hasta a momentos y límites que no son absurdos, que no son necesarios, ¿no? También acorta la vida útil de los dispositivos. La obsolescencia, cuando una actualización hace que tu portátil o tu móvil que funcionaba perfectamente, pues como ya no soportar la nueva actualización, pues tienes que desecharlo, ¿no? Pues eso no es un enfoque muy sostenible. Sí, tocando el tema del hardware, hay todo un costo ecológico, energético y de recursos para solamente el hecho de fabricar el hardware. Así que parte del costo energético de tu aplicación también se lo lleva el hecho de que la máquina esté realmente corriendo y levantada en servicio disponible para su uso, ¿no? Sí, sin duda. A ver, el mayor impacto, como decía, es en la producción de los dispositivos. En los dispositivos personales, porque claro, si nos vamos a dispositivos industriales, me refiero a centros de datos y tal, ahí ya hablamos de otro tipo de diseño, ¿no? Un diseño de hardware, como preguntaban en el chat, que sí que es más ecológico, por así decirlo, está más enfocado a la reparabilidad, la durabilidad, etcétera, pero los dispositivos de usuario no están diseñados de esa manera. Están diseñados, de hecho, para que dentro de 5 años te compres otro porque es rentable, ¿no? Acá estaban pidiendo referencias de cosas de Green UX UI. Ahí puse que al final del capítulo vamos a estar pasando referencias. Es parte, spoiler alert, de un poco lo que vamos a estar charlando. Pero ahora que ya tenemos más o menos una definición consistente, ¿es aplicable en todos los casos? O sea, ¿en qué situaciones es donde más aplica o más pega todo lo que tiene que ver con Green UX y Green UI en todo esto?
A ver, es aplicable en todos los casos, sí, como es aplicable el enfoque de sostenibilidad en cualquier otro diseño, no solo en productos digitales, ¿no? Evidentemente, hoy en día el mayor driver que hay es el cultural. Entonces, las empresas que toman estas prácticas de diseño son principalmente las empresas que tienen estos valores ya incluidos en su core, en su misión y en su cultura, por así decirlo. Pero es evidentemente aplicable a cualquier tipo de empresa. Y si volvemos al ejemplo más práctico, por así decirlo, más común, que sería el hosting sostenible, al final esto es un ahorro directo a nivel financiero, un ahorro de costes, ¿no? Eso sería un ejemplo, el ejemplo más llano, más común, por así decirlo. Y ahí vamos a tomar referencias. Empresas que vos digas, yo las veo y son referentes a nivel de Green UX, que están llevando el estandarte. Así que se te vengan a la mente, que vos digas buenas referencias para ver tipo buenos casos de uso. Se me ocurre más a nivel más de proveedor. Hay una agencia de desarrollo, una empresa de desarrollo, creo que es británica, que se llama Whole Grain Digital. Sí, Whole Grain Digital. Que es, bueno, básicamente son proveedores de software, desarrollan plataformas a medida, etcétera, y tienen como el ecodiseño como su principio y su condición innegociable, ¿no? Y esta gente, bueno, además de que tiene bastante contenido publicado que puede servir de formación para quien le interese formarse en el tema, tienen un montón de casos de uso que valen la pena seguir. Luego, claro, una vez te pones estas gafas y entiendes un poco el coste que tiene cada petición a un servidor, o sea, en qué se traduce a nivel de energía y, por lo tanto, qué se traduce a nivel de CO2 en la atmósfera, etcétera, o en qué se traduce a nivel de desgaste de dispositivos, etcétera, que va cortando la vida útil y todo esto, te pones a escanear la web y es fácil encontrar buenas prácticas, ¿no? ¿Qué pasa? Que a menudo estas buenas prácticas están muy alineadas con lo que es la buena usabilidad o la buena experiencia. Con lo cual están ahí no sabrías decir si ha sido una decisión puramente de diseño o simplemente caminan hacia un mismo fin, que es ofrecer un producto con un buen impacto. Sí, a nivel de desarrollo es un poco lo mismo. O sea, como que estas buenas prácticas también mejoran mucho la experiencia de usuario, la performance del sitio. Entonces, es como que la línea está muy fina, muy gris en cuanto a qué es lo que lo estás haciendo para que el sitio sea performante, qué es lo que estás haciendo porque realmente estás aplicando una mentalidad ecológica. Claro, te va a ayudar al SEO, te va a ayudar a que, igual que te va a ayudar a que al final del mes la factura del servidor te sea más barata, o sea, te va a ayudar. Acá preguntan, ¿no debería ser ilegal la obsolencia programada? O sea, básicamente, por lo que estoy entendiendo, es el hecho de ya saber que vamos a dejar de dar soporte a determinados dispositivos. A ver, si me lo preguntas a mí, si debería ser legal o no, no es ético, ¿no? Para empezar. Con lo cual, ya que sea legal o no es legal, ya queda como un segundo nivel. Claro. Pero no debería. Claro, ¿cómo legislas esto? ¿No? Sí que hay diferentes legislaciones. En la Unión Europea sí que se están moviendo, porque es lo que me toca, ¿no? Y es lo que estoy un poco enterado. Sí que se están moviendo temas, por un lado, a nivel de hardware, de que los productos tengan una vida más útil, tan fácil como alargar los años de garantía de los hardwares, ¿no? O sea, si al final, si tú en vez de 3 años pones por ley que los dispositivos tienen que durar 5 o 7, ya te digo yo que el que los diseña y el que los produce se va a encargar de que no se queden obsoletos a los 3, ¿no? Entonces es un tema un tema de marco legal, sin duda. Sí, es un tema bastante polémico el tema de no dar soporte. Y a mí, por lo menos personalmente, salvo casos excepcionales, es como que
muchos productos digitales, uno, sobre todo si su segmento etario es muy amplio, tiene que considerar todas las variables. Entonces es como que a la hora de precar hardware es bastante complicado, porque Claro, te estás achicando el mercado, digamos. sí, somos un poco víctimas en ese sentido de algo que la industria ha creado, por así decirlo, ¿no? El, el perseguir esta constante actualización y esta innovación constante, etcétera, igual es tarea de todos el proponer soluciones, perdón, el proponer soluciones que que tengan otros fines, ¿no? Que no sea siempre buscar la solución más innovativa, sino la más eficiente a nivel, bueno, pues esto, Claro. que no deprecie los dispositivos o las plataformas o los sistemas. ¿Y cómo sentís que fue la transición entre pasar de desarrollar productos físicos eco-friendly a un producto, un servicio digital? ¿Hay certificados de esto? ¿Algo que vos conozcas que es interesante? ¿Es una moda, es una tendencia nueva o es una tendencia que vos ya venís siguiendo hace un par de años? A ver, es una tendencia nueva, no es una tendencia mayoritaria, como decía, pero sí que se están moviendo frameworks o no sé si le llamaría certificados, ¿no? Pero sí que se están promoviendo estándares que son como los primeros pasos hacia un mínimo, un estándar mínimo, ¿no? Por ejemplo, el año pasado se publicó en esto de mayo, abril, desde una organización francesa que se llama, que si la busco la encuentro. Sí, hay como un partnership entre dos asociaciones francesas, que son el ARCEP y el ARCOM, pues publicaron este framework general de políticas para el ecodiseño de servicios digitales, ¿no? Y esto, a todas luces, va a evolucionar en lo que es un estándar de certificación que con el tiempo será pues a lo que tienen que optar los proveedores, el mínimo que se le puede exigir a un proveedor primero para empezar a trabajar con administraciones y en algún momento pues será el mínimo que el mercado exija. Igual que yo lo equiparo a los estándares que hay de accesibilidad, ¿no? Que eran deseables hasta hace muy poco y ahora ya hay una legislación fuerte que a partir de julio de este año, por lo menos en Europa, y eso se extenderá al resto de mercados, ya será el mínimo, ¿no? Pues esto va hacia ese camino. O sea, ya estamos en la época normativa y no tanto en la época de descubrimiento. No, estamos acercándonos a la época normativa, pero no estamos ahí todavía. Claro. ¿Y sentís que la adopción va a ser fácil? Yo siento que particularmente en este caso, a diferencia de otras situaciones, la adopción como que va a ser mucho más frictionless que en otras cosas un poco más burocráticas de la ecología. A ver, yo te diría que sí por varios motivos, ¿eh? El primero es porque los principios del ecodiseño, como decíamos, caminan alineados con lo que es una buena experiencia y un buen producto. Esto por un lado. Por el otro, también considero que una industria joven, por así decirlo, con profesionales jóvenes que tienen esa sensibilidad, ¿no? Al final la generación Z o los últimos millennials y etcétera, sí que es un tema que hay esta sensibilidad y es un tema que preocupa, ¿no? Entonces esto es incluso ya un tema de que las empresas para captar talento, igual que tú, dependiendo obviamente, es un caso personal, ¿no? Cada uno tiene su escala de valores, etcétera, pero vas a preferir dedicar tu esfuerzo profesional y tu conocimiento a un producto que genere un impacto positivo en la sociedad, ¿no? O no, pero bueno, yo creo que es una tendencia mayoritaria en las generaciones jóvenes. Entonces, que al final son quienes están un poco liderando esta transición. No deja de ser una transición ecológica más, básicamente. Total, como el reciclaje, como las energías renovables. Eh, Mm.
y creo que llegó para quedarse, sinceramente. Hay un montón de empresas hoy en día bastante concientizadas y que buscan un poco ese valor en los productos. ¿Cuál es la diferencia? Y acá por ahí me estoy poniendo muy fino y por ahí no debería preguntar esto, pero la diferencia entre ¿cuál es la definición de diseño UI verde? O sea, ¿qué es lo que vos dirías? Tipo, ok, tenemos que plantear una UI o tengo una plataforma y quiero hacerla un poco más eco-friendly, digamos. Ok, sí. A ver, a nivel UI, que también, claro, relativo al frontend es un poco lo que más os toca, ¿no? Todo lo que hablábamos de racionalizar los assets, pues eso llevarlo al extremo funcional y visual, ¿no? Donde puedo utilizar un vector, no utilizo un mapa de bits. Donde puedo utilizar una animación con CSS, no utilizo otro tipo de animaciones que sean más pesadas o más exigentes. Eso sí, un poco hacia donde el ideal del UI. Pero, a ver, los assets no se terminan ahí, ¿no? Por ejemplo, las fuentes que utilizamos en las aplicaciones, en las páginas web, por ejemplo, cuestionar si necesitamos una fuente custom, que sería un fichero más que subir a tu página web, un fichero más que descargar el usuario cada vez que entre en tu página, ¿no? Pues igual no hace falta una tipografía custom, o igual la tipografía custom la podemos reservar para titulares. Y en ese caso ya no vamos a necesitar el alfabeto completo, vamos a necesitar las 12 letras que vamos a utilizar, ¿no? Claro. Entonces ya estamos quitando peso de computación a la hora de que el usuario cargue tu página. Claro. Ese tipo de detalles, pensarlos de forma racional. Pero claro, también tiene que venir soportado por las decisiones que se tomen a nivel de UX, por así decirlo, ¿no? El uso de vídeos, es necesario utilizar un vídeo. En muchos de los casos no es necesario utilizar vídeos para comunicar lo que necesitamos comunicar, ¿no? Y el caso de que sea utilizarlo, que sea necesario, pues es necesario un autoplay, por ejemplo, que no dejar que el usuario decida cargar o sea, quiero ver el vídeo, lo cargo en mi página, claro, en mi monitor, sino que directamente lanzárselo y obligarle en su dispositivo a que lo cargue para ver su web. Son decisiones de experiencia de usuario que apoyan al final una performance en la UI. También se me ocurre, por mencionar, los valores por defecto que damos, ¿no? Tiene sentido que si yo sé que mi aplicación de podcast se escucha principalmente con auriculares que no te van a dar la mayor calidad de sonido, tiene sentido que el valor por defecto para reproducir mi audio sea alta definición. Seguramente no. Seguramente si el usuario quiere proactivamente cambiarlo a ampliar la definición del audio, puedo hacerlo y se descargará un archivo más pesado. Pero por ofrecer esto por defecto no va a ningún lado. Y bueno, y eso lo puedes ampliar a cualquier etapa de la experiencia, vaya. Acá una pregunta interesante del chat. En realidad interesante también por algo que estuvimos hablando previo hace unas semanas. Acá ponen, yo como programador me estoy volviendo a desaprender. Muchos están con lo de IA alarmante que nos puede reemplazar. Mi pregunta es cómo Europa asume esto de la IA como programadores con la noticia de Mark Zuckerberg. Como programador te puedo decir que trabajo todavía hay y te recomiendo que te pases por el capítulo de IA en Spotify, que hablamos mucho de este tema. Pero lo interesante que también toca justamente con esto del Green UI es el uso responsable de la IA. La IA es de las cosas bastante menos eco-friendly que hay a nivel procesamiento, porque es literalmente las inteligencias artificiales, las redes neuronales son de los procesos bastante computacionales intensos que hay. No sé si ahí, Pablo, querías agregar algo a nivel experiencia de usuario. Sé que ahora hay muchas aplicaciones que meten IA. Hay IAs que son un poco más eco-friendly que otras. También ahí está un poco la decisión, ¿no? Tipo en los proveedores. Sí. A ver, esto... la respuesta es un poco extender la anterior, ¿no? O sea, hacer un uso racional de la IA.
no tienes que introducir inteligencia artificial en cada una de tus funcionalidades, ¿no? Personalmente, yo estoy involucrado ahora y llevo ya el último año trabajando en varios proyectos aplicando la IA a nivel de educación, y un proceso muy interesante que hicimos empezando los proyectos, empezando esta etapa, fue el generar unos controles de forma que, bueno, básicamente estudiamos un par de frameworks a nivel europeo, a nivel estatal, cuáles son los riesgos, ya no solo medioambientales, sino a nivel éticos, porque yo cuando hablamos de green pensamos directamente en medio ambiente, pero hay que considerar temas, hay que considerar impacto social y impactos éticos, de trustworthy, de transparencia, etcétera. Entonces, analizando este framework, identificas rápido cuáles son los puntos de contacto que hay con tu servicio, ¿no? Pues una vez tenemos estos puntos de contacto listados, generar, pues, al final, a efectos prácticos no deja de ser un checklist al que tienes que responder cada vez que vayas a iniciar un proyecto que está relacionado con la IA. Y teniendo estos checklists de mano, tienes identificado cuáles son los peligros y cómo responder a ellos. De todas formas, mi opinión es que la IA, o sea, es un juguete muy nuevo que nos han puesto en las manos, que nadie sabe utilizarlo, y el que lo sabe utilizar o mira hacia otro lado o no quiere que se sepa mucho los impactos negativos que tiene, ¿no? Pero sí que deberíamos cuestionarlos el uso que le damos a nivel personal, ¿eh? Y es muy fácil ver a gente que ya... Es muy fácil ver personas que utilizan la IA que en vez de preguntar a Google algo, lo pregunta directamente al ChatGPT, cuando el impacto que tiene, la implicación que tiene una acción y otra, pues son muy desiguales. Totalmente. Uso responsable de la IA en ese sentido. ¿Y cómo sentís que va a ser el futuro de los productos digitales? ¿Va a estar mucho más enfocado en el desarrollo o va a ir mucho más pensado a los proveedores? Yo siento que el impacto que pueden llegar a tener los desarrolladores, si bien es enorme, queda medio opacado por realmente el proveedor de cloud que digas, pero ¿qué opinas? O otra opción, Google u otros crawlers van a ponerse más exigentes y van a empezar a tomarlo como métrica, así como accesibilidad u otras cosas. ¿Cómo ves el futuro de los productos digitales? A ver, aquí igual estoy un poco sugestionado por mi pasado, mi perspectiva, ¿no? Pero yo considero que, bueno, hay una tendencia que es de justicia apoyar y poner esfuerzos ahí, que es software open source, que eso también está muy relacionado con la sostenibilidad, porque al final, porque vas a no perder tiempo, ¿no? Porque vas a invertir tiempo y esfuerzo, al final se traduce muchas veces en una máquina enchufada y trabajando, ¿no? En desarrollar piezas de funcionalidades que ya se han desarrollado. Porque no puedes utilizarlas para desarrollar encima y hacerlo más grande y ofrecer esa funcionalidad para que otra persona, pues lo mismo, pueda desarrollar encima y hacer la herramienta al final más grande. Yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Va a ser más proveedores de desarrollo más pequeños, desarrolladores más autónomos y un producto y un servicio más auditable, que al final eso se traducirá en que sea más justo y más democrático para todos. ¿Auditable en qué sentido? Auditable en el sentido de que no sea una caja negra, sino que el código esté disponible para... Evidentemente no toda la población tiene que tener capacidad de leer el código y saber lo que está pasando, pero que tiene que estar disponible, ¿no? De forma que sepamos lo que se está haciendo. Sobre todo, bueno, ya es que estamos tocando muchos temas, ¿no? Pero si pensamos en temas de soberanía de información personal, nuestros datos, etcétera. Claro, en el momento que cedemos información sensible a plataformas que funcionan como cajas negras, básicamente, y ahí podríamos también hablar perfectamente de la IA, o sea, qué información le estamos dando a estos motores. Claro, ya dejas de tener esa propiedad, por así decirlo, ¿no? Sí. Y que sea auditables, pues permite que, pues, ya te digo, que profesionales puedan saber qué está sucediendo exactamente con esos datos.
Sí, yo creo que en ese sentido, bueno, de hecho ya muchas empresas se dedican justamente a compensar lo que es la huella de carbono. Yo creo que si llegamos al punto donde tenemos un código más auditable, transitivamente vamos a permitirle a muchas personas poder compensar, digamos, todo lo que tiene que ver con la contaminación del producto en sí. Creo que ahí hay un gran mercado de gente que puede ayudar como a solventar, digamos, el problema desde ese ángulo. Gracias por la suscripción. Eh, yo creo que el gran, como lo interesante de esto, y acá empezamos un poco a hablar de referencias, es empezar a entender los servidores que tenemos. O sea, para mí fue como el primer approach, empezar a entender los servidores que tenemos, cuántos kilos o toneladas de CO2 consumen al año. Ahí es como que se te empiezan a abrir los ojos y decís tipo, ok, Bueno, esto es el costo. y esto lo puedes traer tú a tu día a día, ¿no? Mira, comentabas antes un tip que puedes implementar como desarrollador. Es un buen ejercicio tener claro, si tienes claro cuál es el user journey principal en tu producto, en tu servicio, o sea, el funnel, por dónde entra y dónde termina el usuario, la tarea que te está haciendo por qué visita tu página o tu plataforma. Si tienes identificadas esta secuencia de pantallas, hacer el cálculo, que hoy en día podemos incluir en recursos también alguna calculadora de carbono que es fiable, poder evaluar cuál es el presupuesto de carbono de este user journey, y ahí ya tienes una referencia sobre la que trabajar y mejorar tu herramienta. Justo estaba pasando una de las que usé para un informe la otra vez por el chat. Y sí, totalmente. Les invito a todos los que tengan algún servidor de Amazon o que sepan que tienen servidores en Amazon, ahí pueden chequear, por ejemplo, datos random sobre el costo de CO2 de los servidores. Acá preguntan en el supo de videojuego de que hablamos. Hoy estamos hablando de Green UX con Pablo, que nos está dando todo lo que tiene que ver con cómo aplicarlo, y estamos haciendo una charla un poco más relajada. Acá preguntan, igual el link te tengo que aplicarlo en la web, yo trato de cargar lo menos posible para que cargue fast. Totalmente, es que por eso yo creo que va a ser una de las cosas que más rápido vamos a poder adoptar, porque ayuda en varios aspectos a la vez, desarrollar justamente pensando de una manera más ecológica. Contabas un poco de lo que tiene que ver con el user journey. Quiere decir llevar todo a menos tiempo de carga, o dejarlo menos tiempo cargando al usuario, o menos tiempo procesando algo que lo puedes llevar a momentos sincrónicos. Yo, por ejemplo, me acuerdo de una aplicación en la que trabajaba que, justamente optimizando un poco los tiempos de carga, el usuario tenía que hacer una validación de datos, y decíamos, bueno, no lo validemos ahora al usuario, porque puede ser un momento en el cual tengas alto consumo de procesamiento y por ahí el servidor no está disponible. Dejemos que lo valide a la noche. Y sobre todo en Europa, muchos países tienen horas de baja demanda energética, entonces son horas bastante interesantes para poder realizar estos procesos, porque son horas que es mucho más sustentable realizar consumo ahí. Francia, por ejemplo, es un país candidato que tiene este proceso de tener horas de bajo consumo. Sí, es muy interesante ese pensamiento. Y ese pensamiento, o sea, se aplicó ahí de forma correcta, ¿no? Yo creo. Pero bueno, que puedes también llevarlo a cosas más prácticas también, ¿no? Como, por ejemplo, si sabemos que es más costoso, y cuando hablo de coste hablo de energía sobre todo, una conexión con una petición que se hace desde una red móvil, más que una red wifi, ofrecer una versión ligera de la plataforma o del producto
para mobile o para cuando el móvil esté conectado a la red 5G que a la Wi-Fi. Es una alternativa, por ejemplo. Bien. Llegando un poco al final, y ya acá están pidiendo un poco de referencias. Pablo, somos todo oídos. Libros, posts, empresas, podcasts, para poder investigar un poco más del tema. ¿Qué pasa si quiero como empezar a meterme en el mundo de Green UX? Te seguimos en LinkedIn, si quieres. Si me sigues en LinkedIn no soy muy activo, con lo cual... Pero bueno, seguidme en LinkedIn por lo primero. Luego, a nivel de podcast, hay un podcast que me gusta bastante que es Green.io, Green/O, que eso ya no es exclusivo de UX, sino es en general de digital, con lo cual tiene temas que más para desarrolladores os van a interesar más también. En general, de todos todas las dimensiones, por así decirlo. Hablamos incluso desde marketing digital a temas de servidores, lo que hablábamos antes de distintos lenguajes, distintos códigos que puedan ser más o menos, requerir más o menos energía, etcétera. La agencia esta que comenté antes de Whole Grain Digital tiene una serie de libros también relacionados con el tema que son muy interesantes. Y esto si lo relacionamos si nos quedamos en la parte digital, por así decirlo, ¿no? Pero al final, como te decía, esto no es el Green UX o el ecodiseño digital, no es una parte de diseño, sino es simplemente una práctica, ¿no? Una perspectiva de la práctica, con lo cual lecturas sobre ecologismo, de crecimiento energético, al final te van a dar una perspectiva sobre la que afrontar estos problemas, ¿no? Y hay un autor español que se llama Antonio Turiel, que de hecho acaba de publicar un libro hace poco, que es bastante, para mí me parece una referencia. Vale la pena seguir, Antonio Turiel. Perfecto. Bueno, y ya te paso un poco de publicidad de uno de los talleres que facilito, que es el Mural del Digital, que es un taller colaborativo que busca, pues eso, crear conciencia de la sostenibilidad del sector digital, que está bastante bien también. Es didáctico y es entretenido y para todos los públicos. Quiero decir que no tienes que ser profesional como para entender los conceptos y ganar algo. Muy bien. Perfecto. Pablo, ¿algo más para agregar? ¿Algo que nos esté faltando? ¿Algo que digas? Me faltó comentar esto. Estaría bueno que nos vayamos con esta idea. Últimas reflexiones sobre Green UX. A ver, sí, me he dejado varias cosas atrás, seguro. Ahora mismo no se me viene gran cosa a la cabeza, más allá de que esto es al final algo que se hace en el ejercicio, que no hay un blanco y un negro, sino que lo importante es ir traqueando cómo están resultando los procesos, cuáles están siendo los resultados y identificando dónde se puede mejorar. Con lo cual, lo que decíamos antes, ir traqueando un poco el presupuesto de carbono que tú te permites en tu user journey, ver cómo se puede mejorar ahí, es una de algunas opciones. Y al final es una perspectiva desde la que afrontar el problema, ¿no? Incluir esta capa de ecologismo, de ecología o de impacto medioambiental o social en cada uno de los procesos que estamos diseñando, y de forma que identifiquemos tanto las oportunidades como los pain points, ¿no? Los impactos que tenemos ahí, para poder explotarlos o poder aliviarlos. Bien, excelente. Bueno, Pablo, creo que vamos a ir cerrando, salvo que el chat acá tenga alguna que otra pregunta. De vuelta, gracias por sumarte. Me voy con lo último y lo más importante, que es un proceso, es entender el presupuesto de huella de carbono, es saber los beneficios, y creo que es algo que si los oyentes desarrolladores que estamos acá podemos llegar a
a nuestros distintos proyectos estamos haciendo una gran diferencia. Y creo que nos diste todas las herramientas como para poder promocionarlo y venderlo de la mejor forma. Pablo, muchas gracias por sumarte. Siempre bienvenido a este espacio. Sabemos que es muy tarde, así que gracias por quedarte hasta tan tarde. Y eso. Muchas gracias. Por último... Gracias a ti, Frank. No, por favor. Por último, voy a pasar los chivos. Si es la primera vez que estás sumándote a un podcast nuestro y te gustó la charla, les comento que la vamos a estar subiendo a YouTube, por si no llegaste a ver la charla completa. Al mismo tiempo, les comentamos de que una vez al mes estamos teniendo capítulos dedicados a Frontend, en el cual hablamos con los chicos de distintas temáticas. Estos capítulos los subimos a Spotify y a YouTube. Y si querés enterarte de todas las noticias o ver videos más cortos y divertirte con clips un poco más dinámicos, tenemos nuestro Twitter, Frontend_Army, y Instagram y TikTok. Creería que eso es todo. Si quieren, por favor, síganlo a Pablo, que es un crack de Green UX, y si quieren le pueden hacer preguntas o preguntarle por el taller. Yo lo vi y me parece muy copado el taller. Y bueno, nos estamos viendo el próximo lunes con desarrollo de software. Creo que va a estar Tincho desarrollando un videojuego. Eso es todo. Pablo, muchas gracias. Nos estamos viendo. Un saludo. Hasta mañana. Saludos.